nació en Viena en 1895. Fue la última hija del matrimonio formado por Sigmund Freud y Martha. Durante su infancia, Anna Freud tuvo una relación bastante distante con sus otros 6 hermanos, especialmente con Sophie, ya que sentía una rivalidad con ella por la atención de su padre. Durante varios veranos, los padres de Anna la enviaron a campos de salud para solucionar sus problemas, que estaban relacionados con la depresión y problemas alimenticios. Anna Freud tenía una relación mucho más cercana con su famoso padre que con su madre, que era bastante distante debido a que ésta presentaba agotamiento mental y físico, y por ello confió sus cuidados a una institutriz. Con el tiempo, Anna desarrolló un sincero vínculo con su cuidadora, cosa que la inspiró a describir el concepto de madre psicológica. Era la pequeña de 6 hermanos, y la única que, llegada a la adolescencia, se convirtió en la discípula de su padre, Sigmund Freud. Fue su conejillo de indias para el psicoanálisis. En esta etapa, su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así que ya desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Poco después, entre 1918 y 1920, empezó a psicoanalizarse con su padre. Fue a lo largo de los años 20 cuando, siendo ya miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena, su vida empezó a tomar nuevos rumbos. Freud ya había recibido el diagnóstico de cáncer y Anna decidía no dejar a su padre en ningún momento. Pensó que aunque no lo abandonaría físicamente, orientaría su carrera a otros campos. En lugar de ejercer como analista, decidió tratar pedagógicamente a niños pequeños bajo directrices psicoanalíticas. Se dedicó al psicoanálisis con niños y niñas. Entre 1925 y 1930, Anna Freud empieza a impartir seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores, convencida de que la práctica y teoría psicoanalítica creada por su padre podía resultar de mucha importancia durante los primeros años de vida de las personas. La principal contribución de Anna Freud fue descubrir que los niños a menudo requieren diferentes tratamientos psicológicos que los adultos, y destacó el papel que los primeros trastornos en el apego entre padres e hijos podrían desempeñar en el desarrollo posterior y sus problemas psicológicos. En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en el ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Este tipo de motivaciones hicieron que centrase sus estudios en el yo, que según Sigmund Freud y ella eran la misma estructura de la psique conectada directamente con el entorno, la realidad. A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de sus libros más importantes, El yo y los mecanismos de defensa. En esta obra intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de las estructuras yoicas de las que años antes había hablado su padre, el yo, el ello y el superyo. Asimismo, también ahondó en una idea interesante, y es el hecho de que la mayoría de nosotros aplicamos diferentes mecanismos de defensa y que no hay nada de patológico en ello. El enfoque de Anna Freud no se centraba tanto en los síntomas de posibles anomalías como lo hizo su padre. Buscaba también combinar su prisma teórico con una psicología más al uso que a todos nos fuera útil, más práctica. A través de su trabajo con los niños, Anna Freud se profundizó en las teorías de su padre, haciendo hincapié en que los niños se desarrollan a través de las fases de desarrollo distintas. También describió y amplió la teoría de su padre sobre los mecanismos de defensa psicológicos. Entre los múltiples mecanismos de defensa que enunció Anna Freud, estos serían sin duda los más conocidos. Represión, que responde a la necesidad de contener los pensamientos y emociones que mantienen la ansiedad. Proyección, es la capacidad y costumbre de ver los defectos propios en otra persona. Desplazamiento, la transferencia de sentimientos negativos hacia terceras personas. Y regresión, volver a una edad más joven psicológicamente con las costumbres y los patrones propios de esta edad anterior.